El satélite giraba despacio, como si estuviera dormido. Yo lo miraba desde la escotilla del módulo de aproximación, con el casco todavía bajo el brazo, esperando que Marcus terminara de revisar el inventario de herramientas antes de que saliéramos. Era una misión de rutina. Así nos lo dijeron. Así constaba en el informe de briefing que leímos 3 veces antes del despegue. Misión de mantenimiento estándar. Duración estimada: 4 horas. Nivel de riesgo: bajo. 4 horas. Nivel de riesgo bajo. Me río ahora, aunque no de manera graciosa. Me río porque es lo único que me queda. Marcus se llamaba Marcus Elliot. Llevábamos 6 años entrenando juntos. 6 años comiendo en la misma cafetería. 6 años durmiendo en cuartos separados por una pared delgada. 6 años escuchando sus ronquidos y sus comentarios malos sobre las películas de ciencia ficción. Demasiado dramáticas, decía siempre. El espacio no es tan emocionante. Es silencio, es trabajo, es aburrimiento con traje de presión. Tenía razón en todo, menos en la última parte. Ese día Marcus estaba de buen humor. Cantaba algo entre dientes mientras revisaba la lista de herramientas. Ese hábito suyo que a mí me desesperaba, pero que ahora daría cualquier cosa por escuchar una vez más. Tenía una voz horrible, completamente horrible. Desafinada, sin ritmo, sin gracia. Era lo más humano que yo había conocido en toda mi vida, y no lo supe hasta que dejé de escucharla para siempre. Salimos juntos por la esclusa. El protocolo de Eva era automático para nosotros a esas alturas. Verificar presión, verificar oxígeno, verificar sistemas de comunicación, verificar los propulsores de maniobra, todo en orden, todo perfecto. La Tierra estaba abajo, enorme y azul y completamente ajena a lo que estaba a punto de suceder. Recuerdo haberla mirado un momento antes de girar hacia el satélite y haberme preguntado si habría lluvia en algún lugar. Una pregunta estúpida, una pregunta humana. La clase de pregunta que uno se hace cuando todavía cree que va a regresar a casa. El satélite tenía aproximadamente 12 metros de largo. Era un modelo antiguo, uno de esos que llevan décadas en órbita y que la agencia sigue remendando en lugar de reemplazar por razones presupuestarias que nunca terminan de convencerme. Las fallas que reportaba eran menores. Un sensor de temperatura dando lecturas incorrectas, un panel de comunicación con interferencias intermitentes. Cosas pequeñas, cosas manejables. Marcus fue directo al panel lateral, y yo me encargué del módulo de sensores en la parte posterior. Trabajamos en silencio durante un rato. El tipo de silencio cómodo que existe entre 2 personas que llevan muchos años haciendo lo mismo juntas. Él murmuraba de vez en cuando al micrófono interno del casco, pidiéndome confirmaciones técnicas, y yo respondía con los datos que iba recopilando. El sol estaba de nuestro lado, iluminando la superficie metálica del satélite con esa luz extraña y dura que solo existe aquí arriba, sin atmósfera que la filtre, sin nubes que la suavicen. Una luz que hace que todo parezca irreal. Fue Marcus quien notó algo primero. «Oye», dijo, con ese tono suyo de estar frunciendo el ceño aunque yo no pudiera verle la cara. «Este panel tiene una deformación que no aparece en los planos, como si algo hubiera impactado desde adentro». Le pregunté qué tan grave se veía. «No mucho, probablemente sea expansión térmica acumulada. Voy a revisar el mecanismo de cierre antes de abrirlo». Asentí y seguí con mi trabajo. Sensor de temperatura, cable de datos oxidado, reemplazar. Panel de comunicación, filtro de frecuencia degradado, recalibrar. Cosas pequeñas, cosas manejables. No escuché ninguna advertencia. No hubo ninguna señal de alerta, solo un sonido, si es que puede llamarse sonido en el vacío, más una vibración transmitida a través de mis guantes en el momento en que mis dedos estaban apoyados sobre la estructura del satélite. Una vibración profunda, como si el metal entero exhalara de golpe. Y después el mundo estalló. No tengo una mejor manera de describirlo. El panel que Marcus estaba revisando se dio hacia afuera con una fuerza que no debería haber sido posible para un mecanismo que llevaba años en el espacio. Después entendí lo que había pasado. Una falla de presurización interna.
un acúmulo de gases que nadie había detectado porque el sensor encargado de medirlos era precisamente uno de los que estaban dando lecturas incorrectas. El satélite no tenía una avería menor. El satélite tenía una bomba de tiempo dentro, y nosotros la abrimos sin saberlo. La explosión me lanzó. Eso es lo que recuerdo con más claridad. La sensación de ser lanzado, de que la gravedad, que aquí arriba ya no existe de todas formas, de repente se inventara una dirección solo para alejarme de donde estaba. Los propulsores de maniobra se activaron de manera automática, como estaban programados para hacer en caso de movimiento brusco no controlado, y durante unos segundos que parecieron eternos, estuve girando y rodando y sin poder distinguir dónde estaba el satélite, dónde estaba la Tierra, dónde estaba Marcus. Luego los propulsores se estabilizaron, y lo vi. Marcus estaba a unos 8 metros de mí, también girando, también estabilizándose. Por un momento brevísimo que odio recordar porque contenía todavía la posibilidad de que todo estuviera bien, pensé que los dos habíamos salido ilesos, que íbamos a reírnos de esto después, que Marcus iba a hacer algún comentario sarcástico sobre los satélites viejos, y yo iba a quejarme de que casi me mata, y los dos íbamos a tomarnos un café horrible en la estación y a escribir el informe del incidente. Pero entonces vi el casco. Había una fractura diagonal que cruzaba el visor de izquierda a derecha del tamaño de mi palma. No sé qué fragmento del satélite lo golpeó. No sé si lo sintió. Quiero pensar que no lo sintió. Quiero pensar que fue tan rápido que no hubo tiempo para nada. Ni para miedo, ni para dolor, ni para la comprensión de lo que estaba pasando. Pero lo vi girar hacia mí un segundo antes de que el visor cediera, y me pareció, aunque sé que probablemente me lo estoy inventando, que me miró, que me vio. El vacío hizo lo que hace el vacío. No voy a describir lo que pasó después con su cuerpo. No puedo. No tengo palabras para eso y aunque las tuviera no las usaría. Solo voy a decir que en ese momento, mientras el satélite detrás de mí seguía rompiéndose en pedazos que giraban lentamente en todas las direcciones, entendí con una claridad aterradora que estaba completamente solo. No metafóricamente solo. No solo como cuando uno está en una ciudad nueva y no conoce a nadie. Solo de verdad. Solo en el sentido más absoluto y más horrible que esa palabra puede tener. Traté de activar las comunicaciones. Por supuesto. Eso fue lo primero que hice, antes incluso de terminar de procesar lo que acababa de ver. Porque el entrenamiento es más fuerte que el horror. Al menos durante los primeros minutos. Control, aquí Mitchell. Tenemos una emergencia, repito, emergencia. Explosión en el satélite. Pérdida del astronauta Elliot. Solicito extracción inmediata. Mi voz sonaba rara, plana, como si no me perteneciera. Como si alguien estuviera leyendo un guión en mi lugar. Silencio. O más bien no silencio, porque el canal de comunicaciones tenía ese ruido de fondo que siempre tiene. Ese siseo estático que uno aprende a ignorar con el tiempo, pero que en ese momento sonaba como la cosa más solitaria del mundo. Repetí el mensaje. 5 veces. 10. Cambié de frecuencia. Probé los canales secundarios. Intenté el protocolo de emergencia que habíamos practicado en simulacros y que nunca pensé que necesitaría usar de verdad. Nada. Después entendí que los escombros del satélite habían dañado mi antena de comunicaciones. Un detalle técnico pequeño con consecuencias enormes. No podía hablar con nadie. Nadie sabía exactamente dónde estaba. La misión tenía protocolo de extracción automática si no había comunicación en determinado tiempo. Pero ese tiempo era de 6 horas, y 6 horas en el espacio, solo, sin saber si alguien va a venir. Es una eternidad de un tipo que no tiene equivalente en ninguna otra experiencia humana. Empecé a moverme. Eso fue lo siguiente. Activé los propulsores de maniobra y me alejé de los escombros del satélite porque los escombros son peligrosos. Siguen moviéndose en direcciones impredecibles, y lo último que necesitaba era que otro fragmento me golpeara. Me puse en una posición relativamente estable y traté de pensar. Traté de ser racional. Traté de hacer exactamente lo que el entrenamiento dice que hay que hacer en una situación de crisis. Respirar, evaluar, actuar. Pero el entrenamiento no contempla esto. El entrenamiento tiene respuestas para casi todo.
pero no para estar flotando solo en el espacio exterior con tu mejor amigo muerto, a pocos metros de distancia, y sin manera de comunicarte con nadie, y sin saber si alguien viene a buscarte. Para eso no hay protocolo. Para eso solo hay el silencio y la oscuridad y tu propia mente, que en mi caso decidió en ese momento que era un buen momento para entrar en pánico. El pánico no fue como en las películas. No fue gritos, ni movimientos frenéticos, ni hiperventilación inmediata. Fue más silencioso que eso, y más aterrador precisamente por eso. Fue una certeza fría que se instaló en algún lugar detrás de mis ojos y me dijo, con una voz que sonaba razonablemente y sin drama, «Vas a morir aquí». No es una posibilidad, es una certeza matemática. Tienes oxígeno para unas horas, tienes propulsores de maniobra para un tiempo limitado, no puedes comunicarte, y estás en el espacio exterior, que es el lugar más inhóspito que existe en el universo conocido, y nadie sabe exactamente dónde estás. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no gritar, lo suficientemente fuerte para que me doliera, para que el dolor físico me anclara a algo concreto en lugar de dejarme caer en ese abismo mental. Funcionó, parcialmente, lo suficiente para seguir pensando. ¿Cuánto oxígeno? Revisé. 5 horas y 22 minutos según el indicador. ¿Propulsores? 64% de combustible. ¿Traje? Integridad completa, temperatura estable, sistema de presión funcionando. El traje estaba bien, yo estaba bien físicamente. Era todo lo demás lo que estaba catastrófico. Calculé. Intenté calcular. Si el protocolo de extracción automática se activaba en 6 horas y yo tenía oxígeno para 5 horas y 22 minutos, había una discrepancia de aproximadamente 38 minutos. 38 minutos entre el momento en que llegara el rescate y el momento en que me quedara sin aire, siempre y cuando el rescate llegara exactamente cuando el protocolo lo estipulaba, sin retrasos, sin complicaciones, siguiendo la trayectoria exacta de nuestra última posición registrada. 38 minutos. La diferencia entre vivir y morir, expresada como un número menor que una hora de trabajo. Quise golpear algo. Esa rabia llegó de repente, después del pánico frío, una rabia caliente y ciega contra todo, contra el satélite viejo y mal mantenido, contra el informe que decía nivel de riesgo bajo, contra los ingenieros que no detectaron la falla de presurización, contra mí mismo por no haber insistido en una inspección más exhaustiva antes de empezar a trabajar, contra el universo en general por ser tan absolutamente indiferente a lo que le pasaba a un hombre dentro de un traje, en el medio de su vastedad sin límites. Quería gritar, quería que alguien escuchara, que alguien respondiera, que el espacio no fuera tan silencioso y tan enorme y tan completamente ajeno a cualquier cosa que yo pudiera sentir, o decir, o hacer. Pero no había nadie, no hay nadie aquí. Eso es lo que nadie te dice realmente cuando te hablan del espacio. O sí te lo dicen, pero las palabras no logran transmitir la experiencia de saberlo en el cuerpo, en los huesos, en el lugar del cerebro donde vive el miedo más primitivo. El espacio no es un lugar donde las personas no estén. El espacio es un lugar que existe sin ninguna referencia a las personas, que existió antes de que hubiera personas y que seguirá existiendo después. Y cuando estás en él y algo sale mal, esa indiferencia se vuelve algo que puedes casi tocar. Pasó la primera hora. La pasé contando respiraciones, que es una técnica de control de ansiedad que aprendí en algún seminario de salud mental que la agencia organiza una vez al año y al que todos vamos por obligación. Nunca pensé que lo usaría de verdad. Inhalación 4 tiempos, retención 4 tiempos, exhalación 4 tiempos. Una y otra vez, mirando la tierra girar debajo de mí, azul e inocente, y llena de personas que en ese momento estaban haciendo cosas completamente normales, desayunando, discutiendo con alguien, atascados en el tráfico, revisando sus teléfonos, vivos y sin saberlo. Pensé en cosas. No pude evitarlo. La mente, cuando no tiene nada que hacer, fabrica su propio horror. Pensé en mi apartamento, que tenía plantas que necesitaban agua y que iban a morir si yo no regresaba. Pensé en la conversación que había tenido con mi hermana 3 días antes de la misión.
Una conversación sobre algo completamente trivial que ahora no recordaba bien, pero que en su momento me había parecido una molestia y que ahora me parecía preciosa. Pensé en Marcus. Pensé en su voz horrible cantando entre dientes. Pensé en lo que había visto cuando el visor cedió y traté de no pensar en eso. Con éxito variable. El indicador de oxígeno llegó a 4 horas, luego a 3. El tiempo tiene una textura diferente cuando sabes que se te acaba. No se acelera, como uno esperaría. Se vuelve denso, pegajoso, como si cada minuto tuviera más sustancia de la que debería. Cada respiración se vuelve consciente. Cada inhalación es un cálculo involuntario. ¿Cuántas de estas me quedan? ¿Cuántas antes de que el número llegue a 0? Seguí intentando reparar la antena de comunicaciones, aunque sabía que probablemente no iba a poder. No tenía las herramientas correctas. Habían quedado en el módulo de trabajo que los escombros del satélite habían destrozado, pero necesitaba hacer algo. Necesitaba que mis manos tuvieran una tarea porque las manos ocupadas le dicen a la mente que hay algo que todavía puede controlarse, aunque sea mentira. A las 2 horas restantes de oxígeno llegó la calma. No la calma del control, no la calma de alguien que ha resuelto el problema. La otra calma, la que viene cuando el cuerpo y la mente se cansan de tener miedo y de estar enojados, y de calcular y de resistir, y simplemente se detienen. Me quedé quieto en el espacio, mirando la tierra, y por un momento que no sé cuánto duró sentí algo que solo puedo describir como claridad. No iba a rendirme. Eso lo decidí en ese momento con más convicción que ninguna otra cosa que haya decidido en mi vida. Pero también entendí algo que el miedo y la rabia me habían impedido entender en las horas anteriores, que yo no controlaba esto, que había hecho todo lo que podía hacer con los recursos que tenía, y que lo que sucediera después dependía de variables que estaban completamente fuera de mi alcance. El equipo de rescate, la trayectoria, el tiempo, la suerte, si es que la suerte existe. Pensé en Marcus, le hablé aunque sé que no podía escucharme. Le dije que lo sentía. Le dije que ojalá hubiera sido diferente, que ojalá hubiera visto la señal que no vimos, que ojalá el satélite hubiera sido otro, o la misión hubiera sido otro día, o cualquier otra cosa que pudiera haber cambiado lo que pasó. No sé si eso sirvió para algo. Probablemente no, pero necesitaba decirlo porque era lo único honesto que me quedaba por hacer. El indicador llegó a 1 hora, 40 minutos, 30, y entonces vi las luces. Por un segundo, solo un segundo, el corazón se me disparó. Un reflejo en la superficie de mi casco, un destello en el horizonte negro. Activé los propulsores y me orienté hacia él con las manos temblando dentro de los guantes, pero no se movía con propósito. No se acercaba. Era un escombro del satélite, un fragmento de panel metálico girando solo, atrapado en la misma órbita inútil que yo. El destello era el sol, solo el sol, indiferente y enorme rebotando en metal muerto. Apagué los propulsores. 20 minutos. El indicador parpadeó por primera vez. Una luz ámbar que no había visto antes, pequeña en la esquina inferior del visor. La conocía del entrenamiento. Todos la conocíamos. Significaba que el sistema había entrado en modo de conservación, que el oxígeno restante era suficiente para mantener la conciencia, pero no para el esfuerzo físico. Significaba que el traje ya sabía lo que yo todavía me negaba a terminar de saber. 15 minutos. Pensé en cosas. No pude evitarlo. La mente, cuando entiende que se le acaba el tiempo, deja de mentirse a sí misma. Pensé en mi apartamento, que tenía plantas que necesitaban agua y que iban a morir sin mí, aunque eso ya no importaba porque yo iba a morir primero. Pensé en mi hermana y en la última conversación que tuvimos, sobre algo completamente trivial que no recordaba bien, y quise con una desesperación física poder recordarlo, poder tener eso, aunque fuera eso y nada más. Pensé en Marcus, pensé en su voz horrible cantando entre dientes. 10 minutos. Le hablé. Sé que no podía escucharme, lo sé, pero le hablé de todas formas, en voz baja, dentro del casco donde solo yo podía oírme, y le dije que lo sentía, que ojalá hubiera visto lo que no vimos, que ojalá cualquier cosa hubiera sido diferente. No sé por qué necesitaba decirlo. Supongo que cuando uno está a punto de morir solo quiere que alguien sepa que estuvo ahí.
que existió, que le importó. 5 minutos. El aire empezó a sentirse distinto. No diferente en temperatura ni en textura, sino en peso. Como si cada bocanada costara un poco más que la anterior. Como si los pulmones tuvieran que trabajar para encontrar lo que antes llegaba solo. Supe que no era imaginación, era real. Era el cuerpo entendiendo lo que la mente llevaba horas sabiendo. Cerré los ojos. Aquí es donde debería decir que sentí paz, que todo se volvió tranquilo y luminoso y que pensé en cosas hermosas mientras me iba. Es lo que dicen en las historias. Es lo que uno quiere creer que sucede. Pero no fue así. Fue miedo hasta el final, miedo puro y sin adornos. El tipo de miedo que no tiene palabras porque las palabras son construcciones humanas y lo que sentí en ese momento era anterior a cualquier palabra. Era solo el cuerpo aferrándose, era solo el instinto más antiguo que existe, el que dice sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí, y después el aire se acabó. No perdí la conciencia de golpe. Eso también es mentira de las películas, fue gradual. Fue como si el mundo se fuera alejando en lugar de apagarse, como si yo me fuera volviendo cada vez más pequeño dentro del traje mientras todo lo demás seguía igual. La tierra girando abajo, el sol brillando, las estrellas en su sitio exacto de siempre, indiferentes, eternos, sin saber ni importarles que yo estaba ahí. Lo último que vi fue la tierra, azul, enorme, hermosa de una manera que duele, de una manera que no tiene ningún sentido que duela si ya no hay nada que pueda dolerte. Y pensé, en ese último fragmento de conciencia que me quedaba, que alguien allá abajo en ese instante estaba mirando el cielo, que alguien estaba viendo las estrellas desde abajo, y pensando en lo infinito que era todo, sin saber que en ese infinito había un hombre con el nombre de Mitchell, que había existido y que amaba a alguien que se llamaba Marcus, y que tenía plantas en su apartamento y que no quería irse, pero que se iba de todas formas porque el espacio no... Pregunta si quieres. El espacio solo toma, y después nada. Solo el silencio que siempre estuvo ahí, el mismo desde antes de que yo llegara, el mismo que seguirá cuando mi traje termine de enfriarse y mi órbita se degrade lentamente con los años y caiga, en algún momento que ya no podré calcular, hacia la atmósfera que alguna vez fue mi casa. Marcus tenía razón en una cosa. El espacio es silencio. Pero el silencio, cuando eres tú el que está dentro de él, no se parece a nada que hayas escuchado antes. No se parece al silencio de una habitación vacía, ni al silencio de las 3 de la mañana, ni al silencio que hay debajo del agua. Se parece a la ausencia de todo lo que alguna vez pensaste que era permanente. Y cuando lo entiendes de verdad, cuando lo entiendes en los huesos y en la última respiración que te queda, ya no hay tiempo para decírselo a nadie. Eso es lo peor. No la muerte, no el frío, no el miedo. Lo peor es que no hay nadie a quien decírselo. Lo peor es que el universo tiene exactamente el mismo tamaño antes y después de que te vayas, y que eso nunca, nunca va a cambiar.